Hola, vamos a hablar el día de hoy acerca de distribuciones conjuntas. Comencemos con un ejemplo para motivar y ver qué son las variables aleatorias conjuntamente distribuidas. Supongamos que tenemos un ánfora con 6 bolitas. Aquí está el ánfora, aquí están las 6 bolitas. Note usted que las dos de las bolitas son rojas, las otras 3 son azules y una es negra. El experimento consiste en seleccionar 2 bolitas al azar, ¿ok? A partir de estas 6. ¿Cuál es el espacio muestral? Y ahí están las posibles combinaciones, ¿no? De las 6, escoger 2. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, hasta 5, 6. Es muestreo sin reemplazo. Y el orden no importa por la forma como vamos a definir las variables aleatorias. X, número de bolitas rojas escogidas. Si recuerde, selecciona 2, ¿cuántas de las 2 son rojas? Y, el número de bolitas azules escogidas, de entre las 2 que escogí. Ahora, pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad o cuál es el evento x igual a 0? Para calcular la probabilidad de x igual a 0. Bueno, tendríamos que escoger todas aquellas en que no aparezcan ni la bola 1 ni la bola 2. Entonces, aquí las primeras todas aparecen la 1, aquí todas aparecen la 2. Entonces serían estos 6 últimos que están aquí abajo, ¿no? Hay 6 de estos eventos, de los 15, porque la combinatoria de 2 en 6 es 15. Hay 6 elementos en este evento. El evento x igual a 0. Si suponemos que las dos bolas son escogidas al azar, todos estos puntos son equiprobables, y por ende la probabilidad de x igual a 0 sería 6 quinceavos. Supongamos ahora el evento y igual a 0. Ahora, y igual a 0, como hay más azules, es menos probable. De hecho, y igual a 0 quiere decir todos los que no tienen ni 3, ni 4, ni 5. Tenemos aquí 1, 2. Este sí tiene 3, este tiene 4, este 5. 1, 6. Aquí están abajo. Este tiene 3, 4 y 5. 2, 6. Este tiene 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 4, 5. Entonces ya ninguno más, ¿no? Solo 3 elementos de los 15 no habría ninguna bola azul. La probabilidad es 3 quinceavos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de que x sea igual a 0 y y igual a 0? Cuando hablamos de este evento, definido de esta manera, se refiere a la intersección de los dos eventos, es decir, que las dos cosas pasen al mismo tiempo. En este caso, ¿cuántos elementos hay en común? Ninguno. Aquí no debería decir llave vacío, debería decir solo vacío. O llave sin nada, ¿no? Ese es un error de notación, que lo acabo de cachar. En todo caso, es el conjunto vacío, y la probabilidad de x igual a 0, y igual a 0, es 0. A pesar de que sí es posible que x sea 0 y también es posible que y sea 0, no es posible que ambos sean 0 al mismo tiempo. Ahora, otro ejemplo. Probabilidad de x igual a 1. X igual a 1 sucede en más, ¿no? Recuerde que x es 1 y 2. Y todos estos elementos tienen 1 o tienen 2. Son todos los que están aquí al principio, ¿no? 8 quinceavos. La probabilidad de y igual a 1, de esos hay más, ¿no? Todos los que tienen 3, 4 y 5, que son estos que están aquí, estos que están aquí, estos 3, y luego estos de acá toditos. Todos tienen al menos una bolita azul, ¿no? Bien. 9 de ellos, 9 quinceavos. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 1 y y sea igual a 1? Estamos hablando de la intersección de estos dos. Ya no es vacía. Si hay intersección del 1, 3 en común, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5 y nada más. Entonces, hay 6. La intersección es 6. La probabilidad de que x sea igual a 1 y sea igual a 1 es 6 quinceavos. Ahora, aquí puse en una tablita todos los posibles valores de x, 0, 1 y 2, y todos los posibles valores de y, 0, 1 y 2. Y esta tablita contiene lo que se conoce como función de probabilidad conjunta. Esta función toma dos valores reales, y de x y y minúsculas, y devuelve la probabilidad conjunta
de que x sea igual a x minúscula y y sea igual a y minúscula. Recuerden, los minúsculas son los valores reales y x y y son variables aleatorias, funciones del espacio muestral. Y aquí puse algunas de las que vimos allá. 0, 0 es imposible, 0 quinceavos. 1, 1 daba 6 quinceavos. Pero también hice lo mismo con los otros. 0, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, etc. Note que es imposible que haya dos bolitas rojas y una azul. Tendría que haber entonces tres bolitas en la muestra, solo seleccionamos dos. Tampoco puede ser 2, 2 ni puede ser 1, 2, ¿no? Entonces solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 pares posibles de los 9. Hay 4 que son imposibles. ¿Ok? Ahora, vamos a totalizar aquí los totales de cada fila y los totales de cada columna. Fíjese. Si yo cojo y sumo, fijo x igual a 0 y varío y, sumo todas las probabilidades, todos f de x y, cuando x vale 0, y varío y y le pongo 1, 2, 0, 1 y 2, sumo 0 más 3 más 3, 6 quinceavos. Este 6 quinceavos viene siendo la probabilidad de x igual a 0. Es decir, podemos obtener la probabilidad de x igual a 0 sumando todas las probabilidades conjuntas correspondientes a x igual a 0, variando y. Lo mismo puedo hacer acá, ¿no? La probabilidad de x igual a 1, varío y, que tome los valores de 0, 1 y 2, y x se fija en 1, y entonces sumo 2 quinceavos, 6 quinceavos, 0 quinceavos, tendríamos 8 quinceavos. Ahí para que puedan verlo. Acá ocurre lo mismo, no puedo hacer la probabilidad de x igual a 2, es un quinceavo. En cambio, para y, varío x, fijo y, estamos hablando de los elementos de una columna. Cojo y sumo aquí 0 y 2 y 1 son 3 quinceavos, la probabilidad de y igual a 0. La probabilidad de y igual a 1 es 9 quinceavos y la probabilidad de y igual a 2 es 3 quinceavos. Note que y tiene mayores probabilidades en los valores más altos y x tiene mayores probabilidades en los valores más bajos, ¿no? Eso se dice, es una forma de ser estocásticamente mayor. Y no siempre da mayor que x, ¿no? Por ejemplo, aquí x es 2 y es 0 y eso es probable. Pero es más probable que y sea mayor que x. Aquí está entonces, lo que está aquí abajo se conoce como la distribución marginal de y, f sub y de y, es la función de probabilidad de y, y la que está acá es la función marginal de x. Como la suma de los 9 valores, de las 9 probabilidades es 1, por ende la suma de estas 3 es 1 y la suma de estas 3 de acá también da 1, ¿no? Estas son funciones de probabilidad como las que hemos visto antes. Pero esta es una función de probabilidad conjunta, la f de x y. ¿Qué características tenemos en una función de probabilidad conjunta? Es una función de R2 a R. Tiene un soporte, el conjunto de pares ordenados, donde la función es positivo. Cualquier función que cumpla con las siguientes condiciones es una función de probabilidad conjunta válida. Primera condición, que la función f de x y evaluada en cualquier número real debe ser mayor o igual que 0. Segunda condición, la suma sobre todos los elementos del soporte, todos los valores positivos de f de x y, debe de ser igual a 1. Cualquier función que satisfaga estas dos condiciones es una función de probabilidad conjunta válida. La función de probabilidad marginal de x, f sub x de x, aquí el subíndice es la x mayúscula, porque es la función de probabilidad correspondiente a la variable aleatoria x, evaluada en el número real x minúscula. Note que es la sumatoria de f de x y, ¿verdad? Pero es la sumatoria sobre y. ¿Y por qué sobre y? Porque el x minúscula está fijo, está fijado, y lo que variamos es y. Y la sumatoria es sobre todos los pares ordenados x, y, elementos de soporte. Sí, aquí dice x, y solo estoy sumando sobre y, pero es que x es fijo. La idea es que sume sobre todos los y, tales que el x fijo con el y con el que estoy sumando formen un par ordenado que pertenezca al soporte. De manera similar definimos la función de probabilidad marginal de y, f sub y de y, como la sumatoria sobre x de la conjunta. Soporte de x, como lo hemos definido antes, ¿no? El conjunto de todos los x en el cual la función de probabilidad es mayor que 0. Lo mismo el soporte de y, ¿verdad? Ahora, el soporte
de XY, el soporte conjunto, siempre es un subconjunto del producto cartesiano SX por SY. SX por SY contiene todos los pares ordenados, en este caso de los soportes. En el ejemplo anterior, bueno, este de aquí es la probabilidad del ejemplo anterior. El ejemplo era bolitas rojas y azules. Aquí tenemos X bolitas, la probabilidad de que hayan X bolitas rojas y Y bolitas azules. Es escoger X bolitas de entre las dos rojas, Y bolitas de entre las tres azules y 2 menos X menos Y de entre la una negra. Esto va dividido para 15, combinatoria de 2 en 6 es 15. ¿Cuáles son los valores posibles de X y Y? Valores de X posibles son 0, 1 y 2, los valores de Y posibles son 0, 1 y 2, esos son el soporte de X y Y. El producto cartesiano serían todos los pares ordenados, 0, 0, 0, 1, 0, 2, ¿verdad? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. Pero estamos diciendo aquí que el soporte no son todos los pares ordenados. Incluimos a los pares ordenados que cumplan con esta característica. X más Y tiene que estar entre 1 y 2. ¿Por qué el número de bolitas azules más el número de bolitas rojas tiene que estar entre 1 y 2? Una, porque si hubieran 0 bolitas rojas y 0 bolitas azules, tendrían que haber 2 negras. Y en el ánfora solamente había una negra. Entonces tiene que haber al menos una roja y una azul. Entonces, X más Y tiene que ser mayor o igual que 1. Aquí le vemos, ¿no? Para que esta combinatoria tenga sentido, si X más Y fuese 0, tendría aquí 2 menos 0, combinatoria de 2 en 1, y eso no tiene sentido. Al menos no con la combinatoria que hemos visto en este curso. Tendría que X más Y ser, en el caso más pequeño, 1. 2 menos 1, 1, y así ya puedo hacer la combinatoria. 2 menos 2, 0, y ser combinatoria de 0 en 1 también es posible, ¿no? Tiene que ser menor o igual que 2, tiene que ser menor o igual que 3, pero también X más Y tiene que estar entre 1 y 2. ¿Ok? Si ustedes se fijan en la conjunta que hicimos hace un ratito, déjenme ponerla. Todas estas en las que es positivo, X más Y es menor, está entre 1 y 2. Aquí es 1, aquí es 2, aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, por eso no es posible. Aquí es 0, no es posible. Aquí es 2, también está dentro del soporte. Aquí es 3, aquí es 4, no están dentro del soporte, ¿no? Bien. Ahí está la probabilidad de X igual a 0. Sumatoria de f de X y sobre Y. Ahora aquí le he puesto todos los valores posibles de Y, 0, 1 y 2. Incluí uno donde el par ordenado no es parte del soporte, pero no importa porque la probabilidad es 0. ¿Sí? Entonces realmente estoy sumando solo los que son parte del soporte. Pudiera calcular probabilidades de las dos variables aleatorias. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de X mayor que Y? Bueno, ¿en qué pares ordenados posibles? Bueno, antes de los posibles, pensemos en todos los posibles pares ordenados. ¿Qué pares ordenados de X, Y, X es mayor que Y? Cuando X es 1, solamente si Y es 0, ¿no? Cuando X es 2, puede ser Y0 o Y1. Pare de contar, esos son los 3 pares ordenados donde X es mayor que Y. El último no está en el soporte porque 2 más 1 es 3. Tiene que X más Y ser menor o igual que 2. Por ende, esa probabilidad es 0. Estas dos las podemos sacar de la tabla de hacer un par de diapositivas. Este es 2 quinceavos más 1 quinceavo. La probabilidad de X mayor que Y es 3 quinceavos. ¿Cuál es la probabilidad de X menor que Y? Bueno, X menor que Y son los pares 0, 1, 0, 2 y 1, 2. El último no está en el soporte, pero la probabilidad de estos es 3 quinceavos más 3 quinceavos, 6 quinceavos. Entonces es más probable que Y sea más grande que X. Aunque sí es posible, ojo, sí es posible que X sea mayor que Y. Si me sale 1, 0 o 2, 0. Pero es menos probable que X sea mayor que Y a que X sea menor que Y. X sea menor que Y es más probable. ¿Cuál es la probabilidad de X igual a Y? La única posibilidad es que sean ambos 1, ¿verdad? Ambos 0 es imposible, ambos 2 es imposible, entonces ambos 1 que es 6 quinceavos. Por cierto, estos forman una partición del
del espacio muestral. Todos aquellos elementos del espacio muestral donde x es mayor que y, todos aquellos donde x es menor que y, todos aquellos donde x es igual a y. Es una partición porque son las únicas tres posibilidades, tendré todos los elementos del espacio muestral. Y no tiene intersección, la intersección es vacía. No puede x ser mayor que y, al mismo tiempo hay que ser menor que y. Por esa razón la suma de estos tres es 1, porque estos tres eventos forman una partición del espacio muestral. 6 más 6, 12, más 3, 15. ¿Ok? Vamos ahora a las continuas. ¿Se acuerda que en variables aleatorias hicimos primero las discretas y después las continuas? Bueno, vamos a hablar de lo que se conoce como función de densidad conjunta. Una función de R2 en R. Y cualquier función que satisface las siguientes dos condiciones es una función de densidad conjunta válida. Primera, f de x y y tiene que ser mayor o igual que 0 para todo x y y en elementos no reales, hasta igualita que la anterior. Segunda, el integral de menos infinito a infinito en x y de menos infinito a infinito en y de la función de densidad conjunta tiene que ser igual a 1. Entonces, noten que ahora hemos cambiado las densidades, la función de probabilidad donde sumábamos, la sumatoria sobre el soporte tiene que ser igual a 1, la hemos cambiado a integrales, una función de densidad donde el integral sobre todo el plano real, sobre todo R2, tiene que ser igual a 1. Soporte lo definimos como antes, ¿no? El conjunto de los pares ordenados donde f de x y sea mayor que 0. Definimos la función de densidad marginal de x, f sub x de x, como el integral de la densidad conjunta de menos infinito a infinito, pero integrada con respecto a y. Es decir, fijo x, tengo aquí esta función que depende de dos variables, x y y, integro y. Al integrar la y me deshago de y me queda algo que solamente dependerá de x. Lo mismo, la función marginal de y, f sub y de y, es el integral de la función conjunta con respecto a x. Siempre se integra con respecto a la otra variable. Para obtener la marginal. El soporte de x, conjunto de los x, donde la marginal de x sea mayor que 0, y lo mismo el soporte de y. ¿Ok? Un ejemplo con densidades. Tenemos aquí esta densidad conjunta, f de x y es igual a k por x por y. El soporte está definido por la siguiente región. X entre 0 y 2, me está dando el soporte de x. Y entre 0 y 1, está dando el soporte de y. Pero también tiene que satisfacerse que x es mayor que y. Entonces ya no es una región así nomás libre, ¿no? Aquí le he graficado el soporte. Note que x va de 0 a 2. ¿Verdad? Si no tuviera esta última condición, fuera un rectángulo aquí. Y de 0 a 1 estuviera acá. Pero como tengo esta condición x mayor que y, en este caso lo que he hecho es, he graficado aquí la línea, x igual a y. Ahora, de esta línea, como usted grafica la línea, de un lado x será mayor que y, del otro lado x será menor que y. ¿Cómo sé cuál es el lado? Bueno, coja cualquier punto acá, ¿no? Acá se ven que, por ejemplo, aquí coge este punto, el 2, 0, x es mayor que y, ¿verdad? Si coge este punto acá, el 0, 1, obviamente ahí y será mayor. Entonces este lado de la línea es el que satisface x mayor que y. Entonces tenemos esta especie de figura geométrica, ¿no? Este trapecio. ¿Ok? Ahora, necesitamos saber k. ¿Cuánto será k? Vamos a hallar k. Dos maneras de hacer esta integral. Déjenme volver un ratito. Si yo quiero integrar aquí, depende del orden de integración. X, ¿de dónde a dónde va? X va desde esta recta hasta 2. ¿Se da cuenta? X va desde la recta Y, X igual Y, hasta X igual a 2. Desde Y hasta 2. Serían los límites de X y Y iría de 0 a 1. Sería una forma de verlo. Otra forma de verlo, si integro al revés, sería que cuando X está entre 0 y 1, Y va de 0 a esta recta, la recta Y igual X. Y cuando X está entre 1 y 2, Y va desde 0 hasta 1. Entonces he querido poner aquí
las dos maneras de resolver el integral. La una manera, cuando integro de menos infinito a infinito, f de xy, es que x vaya de y a 2. X de y hasta 2. Y y que vaya de 0 a 1. Por cierto, recuerde que este no es un curso de cálculo. El supuesto es que usted ya tomó cálculo de varias variables y pasó con 100. Entonces, al hacer este integral, usted lo puede resolver por su cuenta. Uno de los integrales más adelante sí lo resuelvo, ¿no? Pero este de aquí quisiera que ustedes resuelvan el integral por su cuenta. No es difícil, ¿no? K por X por Y te integra con respecto a X, queda X cuadrado sobre 2. Evalúa cuando X es igual a 2, cuando X es igual a Y. Y ahora le queda una función de Y y ahora le evalúa, la hace integral con respecto a Y y le evalúa de 0 a 1. ¿Okay? Eso lo tiene que hacer usted. Sugiero que lo trate de hacer, que haga una pausa al video y trate de hacer ese integral. Le tiene que dar 7 octavos K. Y obviamente eso tiene que ser igual a 1. La otra manera de hacer el integral es cuando X va de 0 a 1, Y va de 0 a X. Y cuando X va de 1 a 2, entonces Y va de 0 a 1. Si usted lo hace de esta manera, también le va a dar 7 octavos K. Otra vez, pause el video y trate de resolverlo de esta segunda manera para que lo haga. Le recomiendo ahorita para aprender a hacer de las dos maneras, en un examen solamente busque una. Pero hay situaciones en las que la una manera será más conveniente que la otra. En todo caso, 7 octavos K igual a 1 quiere decir K igual 8 séptimos. Entonces aquí me he tomado la libertad de hacer un gráfico de las curvas de nivel de esta función. 8 séptimos X por Y. Entonces, aquí está el soporte. Y aquí esta curva corresponde a f de xy igual a un séptimo. Es decir, 8 séptimos por xy igual a un séptimo. Entonces usted puede despejar ahí y en función de x y le sale esta curva. Esta segunda curva de acá corresponde a 8 séptimos x por y igual a 2 séptimos. Es una manera de ver esta función, ¿no? En dos dimensiones. Por cierto, note que no son líneas rectas. De hecho, no, mire, si usted se va por aquí, por esta línea, aquí es lenta la función. Se demora de aquí de llegar a 0, porque aquí en 0, cuando y es 0 y x 0, esto vale 0, ¿no? De 0 hasta un séptimo se demora bastante. Pero de un séptimo a 2 séptimos ya va más rápido. Aquí más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Sin embargo, de aquí para acá, note que parece ser que el salto es constante. Es decir, aquí en este borde va subiendo 8 séptimos, 9 séptimos, 10 séptimos, 11 séptimos. Parece ser que aquí en este borde se forma como una línea recta, ¿no? Y lo mismo pasa en el borde de acá, una especie de línea recta. Pero esta es una forma de visualizar esta superficie en tres dimensiones, ¿no? Es una superficie en tres dimensiones que la estoy visualizando a través de las curvas de nivel. ¿Okay? Aquí está la cima. Esta es la cima. Imagínense una colina, ¿no? ¿Quiere imaginársela mejor? Grafiquémosla en tres dimensiones. Ahí está. Aquí usted tiene el eje X, tiene hacia atrás el eje Y, y note aquí cómo va subiendo esta colinita, ¿no? Démosle una pequeña vueltecita para acá. Y si ve que de ese lado queda aquí una línea recta. Démosle una pequeña vueltecita para el otro lado. Y por acá no es tan recta, es una curva. Veámosle un poquito, démosle una vuelta hacia arriba. Ajá, ahí se ve. No es un plano, obviamente, es algo que se comporta medio como plano en los bordes, pero es una curva. ¿Okay? Ahí está por encima, ese medio se ve el trapecio, ¿no? No es una vista exactamente por encima, pero es como en un angulito, por eso ahí medio se ve el trapecio. ¿Okay? Entonces, esa es la función de densidad bivariada en este caso, f de x, y. Y cuando yo evalúo probabilidades con esta función, voy a ver regiones en el soporte donde voy a integrar, voy a calcular el volumen. Aquí el volumen debajo de esta curva es 1, si tomo todo el soporte. Pero si tomo una región, podré calcular probabilidades. Vamos a hacer un cálculo de probabilidad. Entonces aquí está, otra vez vuelvo al gráfico de dos dimensiones, es más fácil ahí de trabajar. Y quisiera calcular la probabilidad de x menor a 2y.
Ahora, ¿cuál es la recta x igual a 2y? X igual a 2y es lo mismo que decir y igual a x medios. Esta es la recta y igual a x medios. Cuando x vale 2, y vale 1. ¿Verdad? O x igual a 2y. Aquí y vale 1 y x vale 2, ¿no? Ahora, de esta recta, ¿cómo yo sé cuál lado de la recta satisface x menor a 2y? Bueno, es el lado izquierdo. Otra vez, tome un punto aquí, el punto 0, 1. El punto 0, 1, 0 es menor que 2, ¿verdad? Y si toma el punto acá, el punto 2, 0, obviamente 2 no es menor que 0, ¿verdad? Entonces usted puede ver qué lado de la recta satisface que x es menor que 2y. Entonces, x menor que 2y fuera todo lo que está a la izquierda de esta recta. Pero como tengo un soporte, hay que intersectarlo con el soporte. Entonces estamos hablando de este triángulo. Y entonces, aquí viene la cuestión de hacer el integral. Debo hallar sobre esta parte de este triángulo el volumen de esa curva. Básicamente es integrar la función de densidad conjunta sobre esta región. ¿Sí? Ahora recuerde, ¿cómo podemos integrar? X entre la curva y 2y y y entre 0 y 1. O pudiera ser que y vaya entre esta y esta recta, la recta x medios y x, cuando x va de 0 a 1, y cuando x va de 1 a 2, que y vaya entre la recta x medios y 1. ¿Ok? Aquí he hecho el cálculo, probabilidad de x menor que 2y. Este sí lo hice para que vean que no es una integral difícil de hacer. Cogí el más difícil porque el otro era más fácil, ¿verdad? Entonces, x va de y a 2y. X va de y a 2y. Y y va de 0 a 1. ¿Ok? 8 séptimos xy es nuestra función. Si ahora integro con respecto a x, quedaría x cuadrado sobre 2, evaluado en x igual a 2y y en x igual a y. Podríamos usar esta técnica también para integrarla hace un rato, ¿no? Si es que hicieron la pausa y no les salió. Entonces ahora evalúo aquí, este 2 con 8 se simplifica, queda 4 séptimos. X cuadrado evaluado en 2y quedaría 4y cuadrado, y x cuadrado evaluado en y quedaría y cuadrado. 4y cuadrado menos y cuadrado es y cubo, ¿no? Perdón, es 3y cuadrado. Pues 3 por 4, 12, y y cuadrado por y queda y cubo. Y ahora esta la integro de 0 a 1. Al integrar de 0 a 1, tengo y cubo integrada de 0 a 1 es y cuarta sobre 4 evaluada de 0 y 1. Obviamente 12 con 4 se simplifica y queda 3 séptimos. ¿Y qué pasó aquí con esta? Y cuarta evaluada en 1 es 1 y evaluada en 0 es 0. 1 menos 0 es 1, entonces solo quedó 1. Por eso solo queda 12 para 4 es 3 séptimos. La probabilidad de que x sea menor que 2y es 3 séptimos. ¿Okay? Ese es un ejemplo de cálculo de probabilidad con una función de distribución conjunta. O función de densidad conjunta, en este caso para las continuas. ¿Se acuerdan la definición de marginal, función marginal de x? Tenemos que aplicarla aquí. Función de marginal de y también. Bueno, si quiero hallar la función marginal de y, recordemos que debo integrar con respecto a x. X va de dónde a dónde. Si volvemos al soporte, x va desde la recta y hasta 2. Entonces el integral de x es desde y hasta 2. No desde 0 hasta 2. Sino desde este y que está aquí, ese y fijo que está fijado aquí, hasta 2. Si no, estaría integrando una parte donde la función es 0, ¿no? Entonces, al hacer este integral desde y hasta 2, tendremos aquí, con respecto a x, ¿no? X cuadrado sobre 2, 8 sobre 2 queda 4. X al cuadrado, evaluado en 2, es 4, evaluado en y cuadrado. Entonces nos queda 4 séptimos por 4y menos y cubo para y entre 0 y 1. ¿Verdad? Esa es la marginal de y. ¿Cómo sería la marginal de x? Voy a volver a poner el gráfico aquí para entender cómo vamos a hacer la marginal de x. En la marginal de x debemos fijar x.
e integrar con respecto a y. Si el x que yo fijo está aquí entre 0 y 1, ¿verdad? Espero que puedan ver ahí. Está aquí entre 0 y 1. Entonces y iría de 0 a x. Pero si el x que yo fijo está entre 1 y 2, entonces y iría de 0 a 1. ¿Verdad? Hagamos la marginal de x. Cuando x está entre 0 y 1, y va de 0 a x. 8 séptimos x por y. La integral aquí ya si usted lo resuelve y lo evalúa en x en 0, con respecto a y, queda 4 séptimos x cubo. Cuando x está entre 1 y 2, el integral va de 0 a 1. Y mucho mejor porque aquí y cuadrado sobre 2 evaluado y cuadrado igual a 1 queda 1. Acá en cambio y cuadrado sobre 2 evaluado en y cuadrado igual a x queda x cuadrado. Por eso acá quedó x cubo, ¿no? Aquí solo queda x. Entonces queda por partes, ¿no? Esto cuando x está entre 0 y 1 y esto cuando x está entre 0 y 2. Hablemos un poco de valores esperados. Ya hemos hablado de valores esperados antes de variables, funciones de una sola variable aleatoria. Por ejemplo, esta es la función de densidad de y, puedo calcular el valor esperado de y, la media. Es el integral de 0 a 1 de y por la función marginal, de densidad marginal de y, con respecto a y. Y usted resuelve esta integral, le va a dar 68/105. El valor esperado de y cuadrado, otra vez el integral de 0 a 1 de y cuadrado por la función de densidad marginal. Esta da 10/21. Y esta no da el cuadrado de esta, de hecho da un poco más. Esta 10/21 menos el cuadrado de esta queda 0.05, que es la varianza. ¿Se acuerdan de esos valores esperados que vimos anteriormente? Puedo hacer lo mismo para x. X es una función de densidad que está definida por intervalos. Tengo dos intervalos. Se sobreentiende que es 0 fuera de esos, ¿no? Entonces, la media de x sería el integral de x por esta función. Cuando x va de 0 en 1, la función es 4 séptimos x cubo. Aquí estoy multiplicando por x. Cuando x va de 1 a 2, la función es 4 séptimos x. Pero estoy multiplicando por x porque estoy hallando el valor esperado de x. Usted resuelve estos dos integrales y da eso. Puede pausar para tratar de resolver esos integrales. Cuando hago el valor esperado de x al cuadrado, es lo mismo. La función que está aquí es una sola función, pero definida por partes. Pero aquí va multiplicado por x cuadrado. Y el valor de la función depende de en qué región estoy integrando, ¿no? Esta da 47/21. Y obviamente no es el cuadrado de esta. La diferencia entre esta y el cuadrado de la de arriba es 0.14. Esa sería la varianza. Ahora, ¿cómo es un valor esperado cuando tenemos una función de R2 en R? Bueno, en el caso discreto, valor esperado de g de x, y es la sumatoria doble sobre x y y en el soporte de la función de la que estoy sacando el valor esperado, evaluada en los dos números reales x y y, por la función de probabilidad. Y en el caso continuo, en vez de sumatoria, tengo integrales. Sí se ve una diferencia, ¿no?, entre conjuntas continuas y conjuntas discretas. También se puede hacer conjuntas donde una es discreta y otra es continua, ¿no? Pero no le vamos a poner eso en el examen, no se preocupe, que sí se puede hacer. Le voy a dar idea a los profesores para que hagan el examen. Bueno, mentira. Entonces, pero las definiciones son similares. Acá se suma, acá se integra. Pero es la función de la que estoy obteniendo valor esperado multiplicada por la función de probabilidad. En el caso de el primer ejemplo discreto, valor esperado de x por y. El valor esperado de x por y, bueno, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 2 es 0. X por y es 0 en toda esta parte. Lo mismo acá, ¿no? Y igual 0 es 0 por 1, 0, 0 por 2, 0 por 0. Realmente, y acá no hay soporte, ¿no? Las probabilidades aquí son 0. Lo único que sobrevive es este. 1 por 1 por 6 quinceavos. Ese sería el valor esperado de x por y. En el continuo, el valor esperado de x por y sería el integral de x por y por la función de densidad conjunta, 8 séptimos x por y. Y hacemos el integral, como lo hemos hecho antes, ¿no?, de y hasta 2, el caso de x, y y de 0 a 1. Aquí sí lo hice completo este integral. Aquí tengo, note, x cuadrado y cuadrado. Aquí
está y cuadrado. El x cuadrado al integrarlo queda x cubo sobre 3. El 3 ya lo he multiplicado aquí por 7, queda 21. Este x cubo lo tengo que evaluar en x igual a 2 y en x igual a y. Y entonces al evaluarlo en x igual a 2 queda 8. Y al evaluarlo en x igual a y queda y cubo. Entonces 8 menos y cubo. Y aquí está ya multiplicado por el y cuadrado que está aquí. Entonces 8y cuadrado menos y cubo por y cuadrado de y quinta. Y aquí este es otro integral de 0 a 1. 8y cuadrado al integral es y cubo sobre 3. Y a la quinta es y a la sexta sobre 6. Evaluado en 0 es 0, ¿no? Ambos es en 0, pero evaluado en 1. Aquí es cuestión de hacer 8 tercios menos un sexto. Simplificar. Es una operación de fracciones. Queda 20 21avos. Punto 95. 23. Pero quería que vieran también aquí. Hace un rato calculamos el valor esperado de x y de y. ¿Se acuerdan? El uno era 152 105avos y el otro era 68 105avos. El producto de estos dos da 0.9375. No es lo mismo que el valor esperado de x por y. Bajo ciertas circunstancias estos dos son iguales. Próxima clase hablaremos de eso. Pero el valor esperado de x por y es cuánto espero de este producto, ¿verdad? Y no siempre es igual al valor esperado de x multiplicado por el valor esperado de y. Así como cuando usamos una sola variable, teníamos que el valor esperado de x cuadrado no era lo mismo que la media al cuadrado. El valor esperado de x elevado al cuadrado. Bien, con eso concluimos la clase de hoy día. Muchísimas